Bien, ahora vamos a ver los comparativos y los superlativos de los adjetivos. Cómo se los usa para que ustedes puedan identificarlos en un texto y puedan comprender la idea principal si hay una comparación. O los superlativos, cuando se destaca uno entre muchos. Bien, para comparar personas, objetos, eventos se usan los adjetivos. Para comparar personas, objetos o eventos. Vamos a poner aquí la forma, vamos a poner forma comparativa para que quede más claro. Adjetivos, forma comparativa. Bien. Ustedes saben que para comparar necesitamos adjetivos, por eso mismo hemos hablado de ellos antes. Bien, para hacer la comparación tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Si el adjetivo es de una sola sílaba, o sea, el adjetivo corto, les digo, enseño yo así, y el adjetivo que tiene más de una sílaba, el adjetivo largo. Si el adjetivo tiene solo una sílaba, o es corto, yo le voy a agregar la ER al final para comparar. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Si el adjetivo es de una sílaba, vamos a poner entre paréntesis que sea un adjetivo corto, se le agrega er al final. Y siempre se le pone er than. Si el adjetivo es de una sílaba o corto, se le agrega er al final de la palabra del adjetivo. Sería el adjetivo más er than, que. Muy bien. Por ejemplo, vamos a escribir ejemplos. These apples are sweetener than the strawberries. Fíjense ustedes, mi adjetivo, perdón, es sweet. Sweeter. Sorry, sweeter. Mi adjetivo es sweet. Sweet es el adjetivo, dulce. Y le agrego la ER. Entonces, ¿qué significa? These apples. Estas manzanas son más que. El than significa que. Más dulces que las frutillas. Entonces, sweetener than significa más dulces que las frutillas. ¿Ok? Otro, vamos a poner el adjetivo smart, inteligente. The Chinese student is smarter than the Australian. Fíjense, the Chinese student is smarter than the Australian. Aquí mi adjetivo es smart, que significa inteligente. Le agrego la ER, smarter than, siempre con el than. ¿Y cómo traduzco? El estudiante chino es más inteligente que el australiano. Estamos con el smart. Bueno, ahora vamos con el adjetivo simple, simple. This theory is simpler than the relativity law. Con mayúscula. Miren aquí, el adjetivo es simple, simple. ¿Qué hago? Como es corto, simple, le agrego er, than. Entonces, adjetivos cortos o de una sílaba, le agrego er, than. Entonces, this theory is simpler than the relativity law. Esta teoría es más simple que la ley de la relatividad.
Ya. Así se hace el comparativo cuando es corto el adjetivo. Ahora, si el adjetivo es largo, tiene más de 2 sílabas o más de una sílaba, voy a hacerlo de esta manera. Vamos a poner aquí. Si el adjetivo es de más de 2 sílabas, yo le digo el adjetivo largo, así le explico a los chicos para que ellos lo recuerden. Se le agrega more, el adjetivo than, esa es la formulita. More, adjetivo than. O sea, el adjetivo no se transforma, queda como está, nada más que le pongo more than. Por ejemplo, ¿cómo? Ah, no se entiende. Voy a escribir bien la palabra more. Aquí Matías me dice que no se entiende. Sería more, adjetivo than. Ejemplo. Por ejemplo, vamos a usar el adjetivo reasonable, razonable. Es una reasonable. Miren, ahí tenemos 4 sílabas. Es un adjetivo largo, reasonable, razonable. Entonces voy a tener que usar el more adelante. Ejemplo. The explanation is more reasonable than hers. Miren aquí, dice hers. El sustantivo posesivo. The explanation, pronombre posesivo. The explanation is more reasonable than hers. La explicación es más razonable, more, adjetivo, than, is more reasonable than hers. Más razonable que la de ella. Otro ejemplo con more interesting. Chemistry is more interesting than math. Miren, more interesting than. Interesting es un adjetivo largo, entonces le pongo el more adelante. Química es más interesante que matemática. Ese es el caso del comparativo. Entonces, 2 cosas tengo que tener en cuenta. Si el adjetivo es corto o si el adjetivo es largo. Si el adjetivo es corto, le agrego ER nada más y el than. Siempre el than acompañando, sea corto el adjetivo o si el adjetivo es largo, el than igual siempre está acompañando porque significa que es el que da la comparación. Entonces, si el adjetivo es corto, le agrego er, than y comparo. Si el adjetivo es largo, le pongo el more, adjetivo completo, than. Muy bien. Ahora vamos al superlativo del adjetivo. ¿Sí? Bueno, superlativo. En el superlativo, ¿cuál es la función del superlativo? La función del superlativo es destacar algo entre muchos. O sea, ¿qué hago con el superlativo? Destaco algo entre muchos. No estoy comparando, estoy destacando algo que es lo más entre un grupo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo hacemos? La misma estructura que aquello. Si el adjetivo es corto, vamos a poner adjetivo de una sílaba o corto, le agrego, hacia la formulita, de adjetivo est. Le agrego est al adjetivo. ¿Ok? Por ejemplo,
Generalmente llevan el artículo de adelante. ¿Por qué? Porque es el más inteligente de la clase. Este de significa él. O la más alta de las compañeras. El edificio más alto de la ciudad. ¿Ok? Bien. Ejemplo. Melissa is the tallest girl in the class. Fíjense cómo yo no estoy comparándola a Melissa con nadie. Melissa is the tallest girl in the class. El adjetivo es tall, alta. Entonces yo no la comparo, la destaco en el grupo ella, por eso se llama superlativo. Entonces, Melissa es la más alta de la clase. ¿Ok? Y otro ejemplo con un adjetivo corto, por ejemplo, the plane is the biggest at the airport. Bien. El avión es the biggest. Miren, en el caso de big, el adjetivo es big con una G. Muchas veces hay algunos adjetivos que cuando hacemos comparativo y superlativos repetimos la última consonante y recién le agregamos la ER o el est. En el caso de big es así. Plane is the biggest at the airport. O sea, el avión es el más grande del aeropuerto. Bueno, esto en el caso que el adjetivo es corto con el superlativo. Ahora, si el adjetivo es largo en el superlativo, también en vez de agregarle el est al final, igual como en el comparativo, le vamos a agregar adelante el most. Most. Les muestro así. Sigo allá, voy a borrar esta parte del comparativo. Bien, ahora, en el caso del superlativo, si el adjetivo es largo, si el adjetivo tiene más de 2 sílabas, o sea, es un adjetivo largo, le agrego antes la palabra most. Déjenme que le escribo bien. Bien, la formulita quedaría the most adjetivo y luego lo que quieran del complemento. Así sería, the most adjetivo y el complemento. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con un adjetivo expensive. Expensive es caro, es un adjetivo largo, expensive. Entonces vamos a poner Chevrolet is the most expensive car at USA. The most expensive car. Entonces, Chevrolet es el auto más caro en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Ven? The most. Así como en el comparativo hemos puesto more expensive than, por ejemplo, para comparar, en el superlativo pongo most. M-O-S-T, most. The most. Y siempre el de tiene que acompañar en el superlativo, o sea, corto o largo el adjetivo, tiene que acompañar porque significa la más de tal cosa o el más de tal cosa, ¿ok? Este es el más caro de los autos de Estados Unidos. Vamos a poner otro ejemplo con el adjetivo intelligent. Peter
is the most intelligent student at school. Ok. Entonces, Peter es el estudiante más inteligente de la escuela. ¿Sí? Bueno, dentro de los adjetivos, tenemos adjetivos irregulares. Adverbio, déjenme ver aquí está. Tenemos adjetivos irregulares. ¿Qué quiere decir? Que no todos los adjetivos, agregándole la ER o la EST, mantienen su raíz. Hay adjetivos que cambian totalmente. Ahora voy a hacer un cuadro de los adjetivos irregulares dentro del comparativo y dentro del superlativo. A ver, vamos a poner aquí. Adjetivos irregulares. ¿Borro? Bueno. Borro, así lo hago más clarito. Bien. Vamos a poner adjetivos irregulares. Muy bien. Vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner cómo cambian en el comparativo y cómo cambian en el superlativo. Vamos a hacer así. Ya voy. Y aquí va a ser el adjetivo. Muy bien. Por ejemplo, el adjetivo good significa bueno o bien. Cambia en el comparativo por better than. Mejor que. Y el superlativo es the best. El mejor. El adjetivo bad. Malo. En el comparativo es worse than. Quiere decir más malo que. Y en el superlativo es el peor. Podemos traducir así. The worst. Y luego está far, de lejos, de distancia, far. En el comparativo es farther than. Y en el superlativo es the farthest. Muy bien. Estos son los adjetivos irregulares. Los más comunes. Entonces, good, better than y the best. Bad, worse than, the worst. Far, farther than and the farthest. El uso es exactamente igual como lo hemos venido explicando antes, en el comparativo y en el superlativo. Bueno, y aquí finalizamos con la explicación de los adjetivos. Quería aclararles otra cosa, hay otra manera de comparación usando conjunciones que es con el as. Y me gustaría aclararla. Otra manera de comparación con las conjunciones as. Ahí sí los adjetivos no cambian. ¿Por qué digo tan como? Por ejemplo, pedagogy is as interesting as, miren, as interesting as linguistic. Pedagogy is as interesting as, es tan interesante como lingüística. O sea, es otra manera de comparar a donde el adjetivo no se transforma, pero no estoy comparando que algo es mejor o peor, más grande o más chico, sino estoy haciendo una comparación de valoración igual, de igualdad. Otra cosa, por ejemplo, puedo poner, for example, Macy's
is as expensive as Carrefour. Macy's es tan caro como Carrefour. Okay? Macy's is as expensive as Carrefour. Entonces, el as lo han visto ustedes, lo he visto en un texto de ustedes, ya lo he explicado una vez y quería incluirlo aquí y agregarlo otra vez para que ustedes lo vean. Con esto finalizamos la explicación de los adjetivos. Después de haber explicado los adjetivos, tipos de adjetivos, los usos, la posición que tienen en la oración, los comparativos o superlativos de los adjetivos y de haber analizado el texto, voy a dar por finalizada la clase virtual de hoy. El tema de los adverbios lo voy a dar en la próxima clase virtual porque es un tema extenso y me gustaría verlo más tranquilos y con muchos ejemplos, porque también tenemos adverbios regulares y irregulares en muchos tipos y usos y grados. Espero que las disfruten de esta clase, me ha parecido muy relajada. Me gusta la forma en que este nuevo enfoque del análisis de texto, dejando por un lado por el momento el nivel lingüístico, solamente focalizándonos en la parte de la narración, de las ideas principales. Por favor, traten de trabajar con sus diccionarios, buscando las palabras de acuerdo al contexto. Los espero en la clase presencial y bueno, les agradezco desde ya por estar siempre ahí. Muchas gracias por escucharme y por esas devoluciones maravillosas de ustedes que disfrutan viendo estas clases, de que son muy didácticas y me hace muy bien esas devoluciones. Bueno, buenas tardes, que pasen un buen día y que Dios los bendiga.